Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes para atacar el reclutamiento de menores en grupos criminales del país. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 4 de diciembre. Hace tan solo un par de semanas se supo que en bombardeos del actual gobierno contra disidencias en Guaviare cayeron 7 menores de edad y que la cifra de jóvenes reclutados y muertos por estos bombardeos puede llegar a 20 durante ataques que ordenaron en el ejército este semestre. El reclutamiento de jóvenes en grupos ilegales en campos y ciudades obedece a lógicas de la guerra, pero también a lógicas del mercado. Investigadores que llevan años entrevistando a miembros y exmiembros de estas bandas proponen atacarlos no solo con la fuerza militar, sino incluir este ingrediente de finanzas y de mano de obra, como si fuera una empresa. Hablamos hoy de cómo podría abordarse el tema del reclutamiento y los impactos de las economías ilegales con Santiago Tobón. Él es director de Valor Público de la Universidad EAFIT en Antioquia, que lleva años investigando este tema. Muchas gracias, Santiago, por pasar por acá. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Encantado. Santiago, parte de tu investigación que hiciste con la Universidad de Chicago se aproxima a los grupos ilegales como empresas ilegales que manejan economías ilegales. Y para atacarlas implica también reducir los incentivos de manos de obra y la plata que les entra a las rentas. Y básicamente eso no lo hemos logrado. De acuerdo. E implica también pensar en soluciones de mercado para reducir las rentas ilegales. Entonces, por ejemplo, cuando la discusión de la legalización de la cocaína llegó, de la marihuana, perdón, llegó tan adelante, hasta la policía se opuso a esto, porque tenemos como una discusión moral sobre si esto está bien o está mal. Pues, si pensamos en los grupos de Medellín, yo creo que por lo menos el 30% de los ingresos se reducen con la legalización de la marihuana. Que puede que lo sustituyan por extorsión, por otras cosas, seguramente sí. Pero de todas formas, el tamaño de esa industria se reduce. Y estas discusiones nunca las damos. Pensar en eso como una industria. Esto es una industria que genera ingresos. Y tenemos que pensar es cómo hacemos más pequeñas industrias. Eso implica más capacidad del Estado para reducir esas rentas, etc. Hablemos de esta mano de obra. En la investigación ustedes hablaron con más de 200 personas de estos grupos. Un tercio de ellas están presas. Quisiera saber qué aprendieron de los incentivos para ser contratados, entre comillas, en estas empresas. Esto ocurre más o menos entre los 13, 15, 16 años. El reclutamiento usualmente es progresivo, digamos. Los incentivos son de dos tipos. Uno, sin duda, el económico. Que en el caso, por ejemplo, del Valle de Aburrá, nosotros la información que tenemos datos de ingresos de más o menos 150 miembros de grupos. Los ingresos, el salario enganche, por así llamarlo. Es decir, el ingreso de un joven de 14, 15, 16 años que está entrando en la base de la pirámide de un combo en Medellín puede estar alrededor de 1.200.000, 1.300.000 pesos mensuales. Eso los pone en la mediana de ingresos de Medellín. Es decir, si filamos a todos los trabajadores de Medellín, formales e informales, desde el que más gana hasta el que menos se gana, estos niños que no han terminado colegio entran en la mitad. Este es un incentivo muy importante. Y lo segundo que es muy importante son lo que llamamos como incentivos no pecuniarios. Y es como esta vida hedonista que muchas veces se idealiza alrededor del ingreso a un grupo criminal. Que muchas veces lo hemos reflejado pues como en esta vida de reggaetoneros, gángsters, etcétera, con carros, digamos, lujosos y demás. Y esto lo sabemos a partir de encuestas que hemos hecho con muchos niños de Medellín, en donde identificamos que una parte muy importante que determina el interés de estos chicos en hacer una carrera en grupos criminales tiene que ver con el posible éxito que tengan con las mujeres ingresar a un combo o el posible, digamos, respeto y estatus que ganen con entrar a una organización de este estilo. Es un tema que va muy anclado a esta herencia narco, ¿no? O sea, mujeres, plata fácil, éxito casi que inmediato por ser contratado en este tipo de actividades. Y con algo adicional, y es que muchas veces muchos de estos jóvenes han crecido en contextos de muchísima violencia. Y eso les hace entender que si la probabilidad de que yo me muera a los 25 años es muy alta, entonces, ¿para qué hago inversiones de largo plazo? Por ejemplo, el capital humano. Yo prefiero hacer una carrera, digamos, de dinero fácil que me saque de esta alternativa. ¿Qué puede ofrecer entonces el Estado como alternativa a estas empresas ilegales, como en el caso de Medellín, que tú conoces también? Yo creo que el reto que tiene el Estado es tratar de, digamos, de entender esto como empresas que operan en un sector que es el sector ilegal de la economía. ¿Y yo cómo logro quebrar esas empresas, entre comillas? Aumentándole los costos y reduciéndole los ingresos.
¿Cómo les aumento los costos? Por ejemplo, siendo muy pertinentes en cómo reducimos el reclutamiento de menores, de tratar de identificar en edades muy tempranas quiénes son los jóvenes que están en la trayectoria para a esos jóvenes llevarles todo tipo, digamos, de programas posibles, más que llegarle a demasiados con un programa de menor intensidad. Entonces eso podría aumentar los costos, digamos, de contratación, si lo vemos como una metáfora de la empresa. ¿Y cómo reducir los ingresos? Entonces creemos que el Estado debería estar en la capacidad de focalizar cierto tipo de rentas o cierto tipo de comportamientos que generan un costo social mayor para ir reduciendo el tamaño de esta industria. Y con esto, nosotros, por ejemplo, estimamos que son alrededor de 12.000 miembros de los grupos criminales, digamos, del Valle de Aburrá. ¿A qué podemos aspirar? Yo no creo que se pueda aspirar a que se desmovilicen todos, ¿sí? O a que entreguen las armas. A lo que se puede aspirar probablemente es a que el tamaño de esta industria no requiera 12.000 personas en 5 años, sino 8.000. Y que en 10 años requiera 4.000 o 6.000. De manera tal que cada vez el Estado sea más capaz frente a lo que estos grupos pueden lograr hacer. Porque, entre otras cosas, yo recuerdo una conversación que tuvimos con algunos de los negociadores del gobierno en la mesa sociopolítica del Valle de Aburrá, en donde le hacíamos un ejercicio y les decíamos, venga, para usted, ¿cuál sería el mejor escenario posible de esta negociación? Y muchas veces nos decían, lo mejor sería que los 12.000 entregaran las armas. Y lo paradójico de esto es que, más allá de que obviamente esto no es posible, y ellos mismos lo sabían, esto probablemente sería contraproducente. Entonces, para evitar un escenario de esos, nuestra lectura, que puede ser un poco cínica, digamos, en términos legales, si se quiere, pero práctica en términos económicos, es cómo hacemos para reducir el tamaño de esta industria. Que es pensar también en perseguir la plata. Y por décadas en capitales como Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá, vemos ese lavado de dinero. ¿Qué falta para atacar este tema con contundencia? Yo creo que sin duda, digamos, el eslabón de mayor valor agregado de esta industria es el lavado de activos y, digamos, cómo se mueve el dinero. Nosotros estamos en pañales. Pero hay casos exitosos. Y, por ejemplo, en Medellín hubo uno en 2019. Hubo una operación digamos, de incautación de bienes, por ejemplo, de un grupo que es La Terraza, de una cosa así del orden de 400 o 450 mil millones de pesos. Y estos son realmente golpes que debilitan a estas estructuras y que las hacen más vulnerables frente al Estado. El problema es que ahí pues, todavía hay mucha corrupción y realmente no hay mucha investigación de cuáles estrategias funcionan más que otras. Porque en Medellín está entrando plata de oro, plata de narcotráfico, plata de microtráfico y de la industria, digamos, más local, plata de webcamming, que por la naturaleza de la regulación de esta industria, todo ese dinero tiene que entrar prácticamente lavado. Entonces todo esto termina lavado y uno aquí ve restaurantes que están desocupados y nunca se quiebran, concesionarios que venden carros de 1.500 millones de pesos y los venden todos los días. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con corrupción y con una decisión deliberada de no tocar ciertas, digamos, rentas por parte de organismos como la Fiscalía y como la UIA. Santiago, muchas gracias por tu investigación, por tus luces y por pasar por acá. Tatiana, muchísimas gracias. Yo siempre encantado. Y arranca el día con esta movida. Por no hacerle caso al presidente Gustavo Petro, la directora administrativa de Presidencia, Angie Rodríguez, salió del cargo. Rodríguez no quiso subir la hoja de vida de José Alexis Maecha, quien va para un cargo directivo en una agencia del Ministerio de Hacienda, que es una especie de Contraloría Interna. Su salida sorprendió a todo el mundo y a los periodistas que cubren Presidencia, incluido al que cubre Presidencia para la Silla. Armando Benedetti, el principal escudero de Angie Rodríguez, lamentó su salida. Con el encargado que llega, van 6 directores de Presidencia en todo el mandato. Esta y más movidas de poder están al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.